Bien, en esta clase número 6 les voy a explicar en qué consiste el método principal main para que tengamos una mejor idea a la hora de escribir nuestros programas en Java. En primer lugar, el método main es un método que no necesita instanciarse para ser ejecutado. Esto significa que no se tiene que crear ningún objeto, como vamos a ver más adelante, para que pueda funcionar. Simplemente se escribe el nombre del método y este es ejecutado por defecto por la máquina virtual de Java. La característica que tiene el método main es que el punto de entrada de cualquier aplicación Java. Es decir, cuando nosotros corremos una aplicación en Java, debemos buscar un método que es el método main, que es el que se ejecuta siempre que se corre una aplicación. Si este método no existiera, nos diera un error al momento de correr nuestro programa. También la otra característica es que main debe ser escrito tal como está, sin ningún cambio. Es decir, aunque main no es una palabra reservada del lenguaje, es importante que lo escribamos tal como está, porque si no también nos va a dar error al momento de compilar el programa. Luego, cada proyecto debe tener también un método main, por lo mismo que les decía. De no existir un método main, la aplicación simplemente no nos va a funcionar. Siguiente es que main no devuelve ningún valor una vez que es ejecutado. Esto es, por ejemplo, como cuando uno le pregunta algo a una persona, obtiene una respuesta. En este caso, pues main sería como que yo pregunte algo y la otra persona no me responde, simplemente hace lo que tiene que hacer y luego termina sin devolver ningún valor. Luego también puede recibir argumentos al momento de ejecutarlo. En este caso, los argumentos que recibe es una cadena de caracteres. Ahora vamos a ver en el código de esta sección lo que acabamos de ver en la teoría para que quede más claro. Bien, lo que vamos a hacer es abrir en la carpeta de la sección 3.6. Vamos a ejecutar la consola para poder ejecutar nuestro programa. Vamos a presionar Shift una vez que damos clic derecho y abrir una ventana de comandos aquí. Vamos a ejecutar el programa, que en este caso se llama estático, ya está compilado. Como habíamos dicho, le borramos la extensión y vemos que se ejecuta sin ningún problema. Ahora le vamos a hacer algunos cambios al programa para ver qué sucede de acuerdo a lo que acabamos de ver. Entonces lo abrimos con el editor, en este caso el Notepad++, y vamos a hacer algunos cambios. En primer lugar, veamos qué sucede si le quitamos la palabra public. Intentamos compilar de nuevo, escribiendo Java 6 el nombre del programa. Vemos que no dio ningún problema, entonces lo intentamos ejecutar. Y en este caso sí ya nos dio un problema. Observemos que aquí en tiempo de ejecución nos dice que no se ha encontrado el método principal en la clase estático y dice que hay que definir el método del siguiente modo. Incluso ya la máquina virtual nos da la sugerencia que debe tener la palabra público. Entonces quiere decir que public siempre debe ir independientemente de cómo escribamos nosotros el método. Entonces volvemos al código y agregamos la palabra público. Ahora le vamos a quitar la palabra reservada estático y veamos qué sucede al intentar compilarlo. Vemos que se compila sin ningún problema, pero veamos qué pasa en tiempo de ejecución. Nuevamente nos volvió a dar otro problema y nos da la sugerencia de cómo corregirlo. Entonces, ¿qué sucede si cambiamos el nombre del método? Como habíamos dicho, por ejemplo, lo podríamos colocar como principal. Guardamos los cambios y veamos qué sucede. Aquí se ha compilado. Sin embargo, nos vuelve a dar el mismo problema porque ahora dice que no se ha encontrado el método principal en la clase estático. Es lo que les mencionaba, que debe existir siempre un método main en nuestros programas de Java. En este caso, como no lo encuentra, es donde sale el error. Entonces
debemos devolver el nombre del método como estaba anteriormente y veamos qué sucede si no le agregamos los argumentos. Esos son los argumentos que recibe al momento de ejecutar el programa. Si no le escribimos nada, veamos qué pasa y compilamos nuevamente. Si se compiló, veamos si se ejecuta. En este caso igual nos vuelve a dar un error. Nos dice que hay que definir el método agregándole siempre entre los argumentos que recibe el tipo de dato string y la palabra args. Entonces, como hemos visto, es importante respetar el encabezado del método principal, ya que de lo contrario nos daría error al momento de ejecutar nuestra aplicación Java. Entonces espero que les haya aclarado la duda de cómo es que funciona el método principal main. Gracias.